Listo, ¿sí la pueden ver? Sí, señora. Señora. Bueno, creo que no hay nadie en espera ahorita. Perfecto. Se abra más. Bueno, listo. Entonces, Benjamín, vamos a hablar ahora del control local del flujo sanguíneo en respuesta a las necesidades de los tejidos. Ustedes habían estado revisando a través del trabajo que estuvimos haciendo, viendo los videos, cómo era que se daba ese funcionamiento del flujo sanguíneo. Eso espero pues que haya dado muchas respuestas a las inquietudes que tenían ustedes planteadas respecto a cómo se maneja la presión arterial y cómo esas resistencias van a ser las directamente implicadas para que se pueda dar eso que nosotros llamamos perfusión. Quizás este es uno de los aspectos más importantes que ustedes deben entender, y es que dependiendo de ese gasto cardíaco, cuya fórmula es ¿cuál? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Volumen sistólico, y que nunca se les olvide. Entonces, a través de los vasos sanguíneos, pues se va a dar ese flujo de sangre directamente desde, aquí estoy admitiendo los que faltan, desde la aorta hacia toda la circulación. Desde la aorta a toda la circulación general. Entonces, ustedes recuerdan allá por la anatomía, lo que vieron en el anfiteatro, cómo la aorta va dando todas sus ramas, siendo las primeras pues las coronarias, luego pues va a dar las torácicas, luego todas las abdominales y finalmente se va a bifurcar para dar la irrigación a las extremidades inferiores. Entonces, a ver, bueno, entonces a partir de ese momento pues la sangre tiene que ir circulando. La presión que se maneja a nivel de la aorta es totalmente diferente a la presión que se va a manejar a través de los pequeños vasos sanguíneos. Entonces ellos van a irse subdividiendo a partir de la aorta en arterias, en arteriolas y finalmente en capilares arteriales, que una vez entregan el oxígeno a las células en los tejidos, entonces dejan de ser arteriolas, capilares arteriolares para convertirse en capilares venosos. Y automáticamente pues va cambiando la estructura anatómica en la composición de estos vasos. Entonces, de los aspectos más relevantes que ustedes vieron en los videos, de lo que tienen que, o sea, tener los conceptos más claros, son esas consideraciones o esos aspectos que son biofísicos. Alguien decía, a mí no me gusta la física, etcétera, etcétera. Sí, eso lo decimos todos y realmente creo que por eso terminamos siendo médicos, porque si no se inclina uno por el área de las matemáticas o el arte, pues termina uno inclinándose por la medicina, ¿no? Entonces, la sangre siempre va a moverse desde un área donde hay una mayor presión, recuerden las presiones que se generan a nivel del corazón, hacia niveles donde la presión es mucho menor. Pero esto pues va a tener algunas variaciones dependiendo del tejido, del órgano al que estemos hablando, donde va a haber unas diferencias de presión que se van a dar de manera transitoria, ¿no? Entonces, son tres aspectos biofísicos importantes a tener en cuenta. Uno que es el flujo, y ustedes veían que encontramos dos tipos de flujos, que es el flujo laminar, que es el flujo que se va a dar, lo llaman los gringos o los libros, o en inglés uno lo encuentra como el quiet, que es el flujo que es tranquilo, que es silencioso, que va tomando la forma como de un torpedo, porque las primeras láminas de este flujo, la primera lámina de este flujo va a estar muy pegada al endotelio vascular y va a servir como de los rieles de un tren para que los siguientes, digamos, láminas de ese flujo vayan deslizándose de una manera más rápida, o sea, va aumentando la velocidad progresivamente, pero de una manera laminar, por eso se llama así, y es un flujo que no hace ruido. Cuando se dan esas anastomosis vasculares, Luis Fernando está llegando, cuando se dan esas anastomosis vasculares,
Entonces el flujo cambia de ese flujo laminar a convertirse en un flujo turbulento. Ustedes veían ahí la grafiquita que les puse, me pareció súper didáctica, el flujo de un tiburón al flujo de un cerdito cuando va dando vueltas. Entonces se convierte en ese flujo turbulento. Y otro de los factores que van a biofísicos que es importante tener en cuenta es el factor de la presión. Entonces, la presión con la que se va a expulsar la sangre desde el corazón y cómo esa presión va a generar una repercusión en los vasos sanguíneos. Repercusión que claramente va a ir modificándose a lo largo de la vida, por lo que hemos estado hablando, cuando las paredes de los vasos dejan de ser elásticas para convertirse en paredes más rígidas. Entonces esa transmisión de la presión que se va a dar como con ese abombamiento de los vasos sanguíneos, pues se va a ver alterada. Y eso va a hacer que ese tercer componente, que es la resistencia, que normalmente es una resistencia baja al corazón y dentro de los vasos sanguíneos, pues progresivamente con los años y claramente con lo que les he mencionado de la dieta y la actividad física, pues se vaya incrementando y esa resistencia se va a ir, ¿cómo lo diría? Se va a ir generando de manera retrógrada hacia los mismos vasos y hacia el mismo corazón. Entonces, este es un proceso que se va a ir dando durante muchos años, eso no es de ayer para hoy, eso es de muchos años, y esa resistencia que va a ser esa oposición al flujo sanguíneo, a un flujo que viene, no al flujo sanguíneo como tal, sino a un flujo que viene con determinada presión. Entonces, ahí ya estamos hablando, fíjense, de los tres componentes: flujo, presión y resistencia. Entonces, se va a ir oponiendo, por eso le opone resistencia, se va a ir oponiendo a ese flujo sanguíneo porque sus paredes han cambiado. Entonces, esa resistencia se va a ir manifestando retrógradamente, finalmente hasta el corazón. Entonces, un corazón que latía así chévere, tranquilo, dice, uy, me aumentaron el peso. Entonces, es como cuando van al gimnasio, empezaron con pesitas de 25 libras y ahorita el entrenador les va a poner una de 50 libras. ¿Sí? Obviamente no es de un momento a otro, pero entonces ustedes dicen, uy, como que tengo que respirar más, tengo que agacharme más, tengo que pensarlo más para poder levantar este peso. Más o menos es lo mismo que va a pasar con el corazón. Y entonces él tiene que hacer un esfuerzo mucho más grande y eso es lo que va a hacer que se cause la hipertrofia de la cual habíamos estado hablando en algún momento. Entonces, esa relación que estamos viendo entre el flujo, la presión y la resistencia en los vasos sanguíneos es ahí cuando se vuelve análoga a la biofísica, que era lo que estaba diciendo la compañera, que es la fuerza electromotriz y la resistencia de un circuito eléctrico, que eso se expresa a través de la ley de Ohm, donde la corriente es igual a la fuerza electromotriz sobre la resistencia. Pero aquí nuestra corriente es el flujo sanguíneo. La fuerza electromotriz es esa presión y la resistencia sigue siendo pues la misma resistencia, ¿no? Entonces, el flujo sanguíneo en cualquier parte del sistema vascular entonces va a ser igual a esto que vamos a llamar que es la presión de perfusión efectiva. Y aquí esto es importante. Ustedes leían en el capítulo de que cada órgano tiene una presión de perfusión y esa presión de perfusión es la presión que necesita el órgano como tal para funcionar, para que sus células... ¿Sí? Disculpe, ¿usted está pasando las diapositivas? No, estoy haciendo el resumen del capítulo anterior. Ok, qué pena. Dígame. Eso, pues con respecto a lo de, como lo último que mencionó, si se aumentan las capas, digamos, de la endotelio vascular, aumenta la presión y este aumento de presión ayuda a aumentar el flujo laminar. No, no, el flujo laminar no. Al contrario, recuerden que ese engrosamiento generalmente no se da de manera simétrica, sino que ese engrosamiento se puede dar por partes. No es simétrico. No es distribuido completamente. ¿Cómo? Que no es distribuido completamente. No, no. Sí se puede dar un engrosamiento general, eso sí, va engrosándose, pero es que esto no es que se genere lo que hacen los adipocitos o estas células grasas, perdón, adipocitos no, excúsenme, lo que hacen estas células grasas es infiltrar la íntima.
ellos la infiltran y el vaso sanguíneo, o sea, puede romperse hacia adentro, o sea, no es que recubran el vaso sanguíneo por dentro, no lo recubren por dentro porque de otra manera la sangre no fluiría. Y para que la sangre fluya, tiene que estar en contacto con el endotelio, si no se va a trombosar. Entonces, lo que hacen estas células grasas es infiltrar el endotelio, y al infiltrar el endotelio, entonces digamos que se engrosa y va a perder su capacidad, quizás veamos un video más tarde, y pierde su capacidad de distensión, porque digamos que la mitad o más allá de la mitad hacia la luz del vaso se ha vuelto rígido. Cuando se rompe la íntima es cuando sale, cuando se va a formar ese trombo, ¿sí? Ese punto de obstrucción total. Mientras tanto, es como si fuera un reloj de arena. Entonces, infiltra por un lado y puede infiltrar por el otro lado y disminuye la luz. Pero el endotelio sigue siendo el mismo. Por eso es que el flujo sigue. Si no, se pararía o tendríamos trombosis de absolutamente todo. Buena pregunta. Ahora miramos un video, ¿sí? Porque lo que se infiltra es el vaso sanguíneo, pero la íntima se mantiene. Entonces, como les decía, el otro aspecto importante a tener aquí en cuenta es la presión de perfusión. Entonces, cada órgano tiene una presión de perfusión y esa presión de perfusión va a estar dada en virtud de las necesidades que tenga cada uno de esos órganos. Entonces, por ejemplo, los intestinos tienen una presión de perfusión de 85 a 90 milímetros de mercurio. Eso significaría de que yo debería, si pretendiéramos darle perfusión a absolutamente todos los órganos, entonces deberíamos tener una presión media de perfusión de 85, lo que significaría un estado de hipertensión arterial, ¿sí? Porque el intestino es un órgano que trabaja con un poquito menos de presión de perfusión. Pero si yo miro, por ejemplo, el cerebro, ¿cuánto es la presión de perfusión del cerebro? ¿Cuánto es lo mínimo que debe tener de tensión arterial media una persona para garantizar la perfusión adecuada del cerebro y que no le dé mareo y se desmaye? $65 milímetros de mercurio. Ese número no se les puede olvidar nunca jamás en la vida. Eso es lo mínimo que nosotros, por ejemplo, nosotros en anestesia o ustedes en una unidad de cuidados intensivos o en urgencias, yo siempre debo manejar esa presión mínima bajo anestesia. Si es un trauma craneoencefálico, tengo que llevarlo a 85-90, ¿sí? O sea, varía. Pero lo mínimo, lo que les dicen los libros y esa tablita, por favor, apréndansela, es cuánto necesita de tener de presión arterial para garantizar que ese órgano funcione. Entonces, lo mínimo para nosotros, y por eso de ahí sale quizás de alguna manera, o se correlaciona, mejor no es que salga, ese número mágico de 120-60, que nos da una presión de perfusión una presión media de 75 milímetros de mercurio más o menos. Entonces, con esos 75, pues están perfundiendo muy bien los órganos más importantes y bien los otros órganos, porque el intestino, con lo que le estamos mandando con unos 75 milímetros de mercurio, trabaja divinamente, solo que cuando está trabajando en la alimentación, pues sí necesita un poco más de sangre. ¿Listo? Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque esa presión de perfusión es la que va a garantizar que el órgano, que el tejido funcionen de manera adecuada. Entonces, esta presión de perfusión, ¿de qué va a depender? Pues de la presión que se va a encontrar en los vasos sanguíneos, pero específicamente en el extremo arterial, menos la presión que vamos a encontrar en el extremo venoso. Entonces, ustedes veían en los videos que decían P1 menos P2. Entonces, P1 menos P2 es una diferencia de presión. ¿En dónde? En el extremo arterial versus el extremo venoso. Porque allí me traslado entonces a la imagen de los capilares sanguíneos, donde vemos el cambio de color, ¿cierto? De rojo a azul. Quiere decir que con esa presión de perfusión está llegando toda la sangre con el oxígeno, lo está entregando y luego se convierte en sangre venosa. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que, digamos, de esa presión parcial de oxígeno con la que está llegando la sangre, que es de 100 milímetros de mercurio, se queda todo ese oxígeno en el tejido o se queda un porcentaje?
Yo creería que se queda un porcentaje. También creo que será un porcentaje. Efectivamente, se queda un porcentaje. Entonces, por eso la sangre venosa sigue siendo sangre, y ustedes lo verán en los gases arteriales, que si yo le hago a mi paciente unos gases arteriovenosos, o sea, estoy tomando una muestra de sangre arterial, de la arteria radial, y estoy tomando una muestra venosa que solamente se puede tomar cuando el paciente tiene un catéter venoso central, porque el catéter está llegando a en la cava, a la desembocadura, ahí en la aurícula. Entonces yo estoy tomando una muestra de esa sangre y es ahí donde estoy viendo el contenido venoso de oxígeno. ¿Por qué? Porque es la sangre que está llegando al corazón a oxigenarse después de que entregó un alto porcentaje de ese oxígeno, y es allí donde yo hago este análisis, o a partir de esto nacen estos análisis, entendiendo de cuánto es con lo que se queda el tejido. Y existen unas fórmulas matemáticas que vamos a ver en análisis de gases arteriales, que es el contenido capilar de oxígeno, y ese contenido capilar nace de la diferencia entre el contenido arterial y el contenido venoso. Es decir, con esa fórmula yo estoy mirando ese punto, esa gráfica de los capilares sanguíneos que están entregando el oxígeno y cómo se está quedando el capilar venoso, lo que me da una rata de extracción, y esa rata de extracción quiere decir cuánto de ese oxígeno, de esa sangre, tomó la célula, y esa era su necesidad basal, y lo otro lo entrega. Entonces eso se ha estandarizado. En un número es una unidad adimensional, pero eso me permite a mí darme cuenta de cómo está trabajando la célula, o está extrayendo más porque lo necesita, está sufriendo, o no está extrayendo porque hay algún factor, como por ejemplo el pH, que está alterado y no deja que capture. Y eso, pues, en términos generales, se va a traducir en hipoxia o en una muerte celular próxima, y eso permite que nosotros, como intensivistas, como médicos, pues tomemos decisiones respecto a qué medicamentos tengo que ponerle al paciente para tratar de mejorar esa perfusión, ¿vale? Entonces, esa diferencia de presión que voy a tener en el extremo arterial versus el extremo venoso es lo que vamos a definir entonces como esa presión de perfusión efectiva, ¿listo? Entonces, las unidades con las que en la literatura, o bueno, en la biofísica se manejan estas diferencias de presión, entonces son las unidades de resistencia, que van a ser las dinas sobre centímetro elevado a la 5. Entonces, en medicina, pues para no tratar con unidades tan complejas, y como decía la compañera, pues no nos quedan muy claras o no tenemos mucha profundidad en ese manejo, entonces en el sistema cardiovascular se maneja como unidades de resistencia. Y entonces esas unidades de resistencia nosotros las vamos a obtener dividiendo la presión, y nosotros la manejamos en milímetros de mercurio, por el flujo en mililitros por segundo. Entonces, si ustedes tienen como ejemplo la presión arterial de la aorta media, que va a ser de 90 milímetros de mercurio, y si el volumen del ventrículo izquierdo, el volumen de eyección fue de 90 mililitros por segundo, entonces si ustedes dividen allí 90 milímetros de mercurio sobre los 90 mililitros sobre segundo, ¿cuánto nos va a dar? 1. Y 1 es una unidad de resistencia. Entonces eso quiere decir que a ese nivel tenemos una unidad de resistencia. ¿Queda claro? Señora. Bueno, gracias Luis Manuel por responder. Entonces, ¿cómo se mide en la práctica clínica el flujo sanguíneo? El Doppler. Entonces, el Doppler, los cirujanos cardiovasculares o vasculares, digamos, es la especialidad encargada de evaluar ese flujo sanguíneo periférico a través de Doppler. El corazón también se puede hacer un Doppler de carótidas, un Doppler femoral, un Doppler de safena, un Doppler de tibiales, y entonces ellos nos reportan a nosotros cuando, por ejemplo, el paciente tiene una enfermedad arterial periférica o venosa periférica, entonces nos reportan a través del Doppler cómo se encuentran esos flujos sanguíneos en esos vasos venosos o arteriales, y nos describen la presencia o no de estas obstrucciones intraluminales, entendiéndose que es esa infiltración, o las varicosidades que se van a encontrar. La otra manera es la pletismografía, que es otra forma también de medir
todo eso. Entonces, ¿cómo es que nosotros aplicamos todos esos conceptos de biofísica entonces a la medicina? El flujo laminar, como lo estábamos viendo. Y entonces ese flujo laminar es ese flujo tranquilo que se va a dar a través de todos los vasos. Cuando hay esa infiltración, pues entonces esa obstrucción va a perder ese flujo laminar, ¿cierto? Porque eso es como cuando vas y te encuentras con una montaña, entonces te toca empezar a escalar porque si hay una luz allá arriba en la montaña, entonces tienes que escalar y por eso pasas. Pero de entrada te estrellas, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con el flujo. Cuando el flujo llega y se encuentra con esa montaña, entonces ya no es laminar, sino que se convierte en un flujo turbulento. Lo único que se puede mantener laminar son las capas que en este caso están arriba, pegaditas al techo de esa montaña, que sería el otro extremo del vaso sanguíneo, pero sin embargo alcanza a afectarlo y es allí cuando el flujo se vuelve turbulento. ¿Y qué pasa con ese flujo turbulento? Pues que va a tener una mayor propensión a formar como trombos, a formar alteraciones en esta reología, dependiendo de la reología de la sangre, y pues entonces va a predisponer a la formación de trombos, ¿no? ¿Y cómo entonces nosotros vamos a medir ese flujo laminar? Entonces es ahí donde entra el número de Reynolds. El número de Reynolds es una medición que se hace a partir de unas variables, que son estas que estamos viendo, y Reynolds pues era el investigador que describió esta relación, y vamos a tener en cuenta la D o la P, dependiendo de cómo del libro, o como lo quieran ustedes manejar, que va a ser esa densidad del fluido. Y esa densidad del fluido, ¿de qué va a depender? En este caso de la sangre, ¿de qué va a depender la densidad de la sangre? Creo que de la viscosidad. ¿Del hemocrit? No, no hablemos de la viscosidad. ¿La densidad de qué va a depender? De la cantidad de glóbulos rojos. La cantidad de proteínas, plaquetas. De los componentes que tenga la sangre, ¿cierto? Y eso también va a estar... Ya, gracias, Ángel. Profe, disculpe, ¿usted ahorita se está cambiando las diapositivas o aún no? ¿Cómo? ¿Ahorita sí está cambiando las diapositivas o No, aún no? estoy haciéndoles el repaso del capítulo anterior. O sea, me da la impresión de que no leyeron nada de este capítulo, porque si lo hubiesen leído se darían cuenta de que no estoy hablando de nada de eso. Ya voy a tener que hacer un control de lectura a las 10 de la mañana, que me lo han preguntado varias veces. No, estoy haciendo el repaso del capítulo anterior, y este capítulo que es control local del flujo sanguíneo, pues es de sistema nervioso, no habla mucho de la biofísica. Entonces vamos a hacer un quiz al final. Entonces el número de Reynolds es un número, el investigador, el doctor Reynolds, lo describió a partir de esas variables que iban a estar implicadas en garantizar ese flujo laminar. Y esto de la viscosidad y la densidad de la sangre son muy importantes porque, ¿cómo creen ustedes? ¿Saben qué es la policitemia? Sí, profesor, en el libro decía que era como el aumento del hematocrito, de los glóbulos rojos. De los Por lo glóbulos tanto, rojos. Entonces, sí, ¿la sangre cómo se vuelve? más alta, más viscosa. Más viscosa. Densa. Exacto. Entonces, eso va a hacer que fluya con mayor lentitud y que sea más propensa a formar trombos, ¿cierto? A unirse. Fluye mucho más lento. Y la anemia, ¿qué pasaría con la anemia? Hay menos cantidad de glóbulos rojos y la densidad de la sangre es mucho menor. Exacto, entonces va a fluir mucho más rápido. Recuerden que uno de los soplos fisiológicos, siendo la anemia patológica, que habíamos descrito, era el soplo por anemia. Y era porque la sangre era mucho más líquida, por decirlo así, y entonces fluía como a mayor velocidad. Y a esa mayor velocidad, entonces era que podía ocasionar más turbulencia a nivel del corazón y por eso podía generarse un soplo cardíaco. Pues aquí sucede más o menos lo mismo. Entonces, estas variables que ustedes están encontrando en esta fórmula del número de Reynolds son las que van a describir esa relación entre los diferentes factores que nos van a demostrar, digamos, desde el punto de vista científico o a través de algoritmos por equipos médicos, pero yo no puedo medir el número de Reynolds en un paciente. Venga, que le voy a medir el número de Reynolds. No, no puedo hacerlo.
Yo lo que puedo hacer es a través de mi conocimiento de la literatura, entender es que un paciente que tenga policitemia o que tenga anemia, pues va a tener un movimiento anormal de la sangre a nivel de los vasos sanguíneos. Y eso, dependiendo del contexto clínico, pues va a tener una connotación o va a convertirse en algo importante para mí como médico, ¿sí? A menos que tenga una patología y que tenga pues que pedirle algunos exámenes como por ejemplo el Doppler o lo que estábamos mencionando hace un momento. Entonces, esa P o esa D, yo generalmente la hago como P, porque es, digamos, el símbolo matemático, corresponde entonces a la densidad, la D, que era ¿qué? ¿Qué otro factor incide aquí en el número de Reynolds? El diámetro del vaso. Entonces, vasos más grandes, ¿cómo van a tener ese flujo? Vasos más pequeños, ¿cómo van a tener ese flujo? Los grandes van a tener una menor velocidad porque va a haber menor presión y los pequeños van a tener mayor velocidad por mayor presión por lo del diámetro, ¿no? Por lo del diámetro. Y finalmente la V, que era la velocidad. Entonces eso también va a depender de quién, de el gasto cardíaco, ¿sí? Del impulso cardíaco, del latido cardíaco. Y N finalmente, que era la viscosidad de ese fluido. Entonces, a mayor número de Reynolds, y el número, digamos, límite que generalmente uno encuentra en los libros es 2000, entonces hasta 2000 se asume de que el flujo es un flujo laminar. Por encima de 2000 es un flujo que ya deja de ser laminar para convertirse en un flujo turbulento. Y como les decía hace un momento, en los puntos de ramificación, o sea, cuando se empieza a dividir un vaso sanguíneo varias veces, allí pues claramente puede perderse este flujo laminar y se convierte en un flujo turbulento, pero rápidamente se retoma. Digamos que es algo que desde lo anatómico es completamente normal. Lo anormal sería que ese flujo turbulento persistiera más allá de eso, ¿no? Entonces, digamos que ese aspecto era importante a tenerlo en cuenta. ¿Qué otra cosa es relevante aquí en este capítulo? La fórmula de Poiseuille. ¿Qué dice la fórmula de Poiseuille, Benjamín? ¿Se quedó dormido? Parece. Brainy Escalante. Aquí soy profe. Como tal, que el flujo sanguíneo es igual a la diferencia de presiones por radio al cuadrado sobre 8 y la viscosidad por la longitud del vaso. Igual hay que tener en cuenta que esta ley establece que el aumento de la conductancia es proporcional al aumento del diámetro. ¿Y qué es la conductancia? La capacidad que tiene un flujo sanguíneo, bueno, un determinado flujo sanguíneo en transitar por un vaso sanguíneo. Exactamente, exactamente. ¿Y ese 8 de dónde sale, Carmen Sofía Rodríguez? ¿De dónde sale ese 8 de la fórmula? Se quedó dormida. Nicole. Señora, pues que yo sepa es una constante, ¿no? O sea, no estoy segura de dónde sale, pero siempre lo ponen en la fórmula. ¿Y no les causa curiosidad saber de dónde salen las cosas? ¿Por qué es 8? Recuerdo que lo busqué en su momento cuando estaba pues resolviendo el taller de corazón principalmente, pero no encontré nada así al momento y ya luego no volví a buscarlo. ¿Alguien tuvo la curiosidad de buscarlo? Profe, pues es que no sé, creo que es por la viscosidad de la sangre respecto a la del agua. Sí, más o menos. ¿Quién más? Bueno, lo van a buscar ahorita, en el tiempo de desayuno. Bueno, entonces esa fórmula es la fórmula que nos va a resumir
básicamente, Dani, Julio, ¿qué? Pues lo que va a hacer es resumirle la velocidad en la que va la sangre y entonces eso lo que va a mostrar es, o sea, cómo ¿La va a ser, velocidad respecto a qué? pues la hemodinamia que tiene, No, la velocidad respecto a qué? Al diámetro del vaso sanguíneo. Porque con esa fórmula, cuando ustedes están poniendo el radio o el diámetro del vaso, quiere decir que van a tener variaciones. Si usted tiene un paciente con un hematocrito constante, ¿sí? Dada por la viscosidad, ¿sí? La traducción de la viscosidad va a ser el hematocrito, la relación entre el plasma y el agua y la relación entre la sangre y el plasma, o la sangre y el agua. ¿Cuántas veces va a ser más viscoso? Entonces, si usted mantiene eso constante y usted maneja una longitud constante en un vaso sanguíneo, aquí lo que va a variar es el radio del vaso sanguíneo. Si usted tiene las otras variables constantes, pero el radio cambia, es diferente el flujo sanguíneo en la aorta a un capilar arterial hepático. Entonces, esto es lo que nos va a demostrar esta fórmula. ¿Cómo va a ser ese flujo sanguíneo dependiendo de los vasos? Entonces, para eso es que nosotros utilizamos esta fórmula, porque la resistencia in vivo, o sea, una cosa es lo que hacen en los laboratorios y otra cosa es lo que los experimentos que se han hecho en vivo, pues se van a modificar muchísimo dependiendo del calibre de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando yo tengo un vaso sanguíneo que duplica su flujo sanguíneo, por ejemplo, cuando estoy haciendo ejercicio, cuando estoy haciendo alguna actividad, entonces se duplica la frecuencia cardíaca y por lo tanto se va a duplicar el flujo sanguíneo a través de este vaso, de este vaso, solamente se va a dar un incremento del radio en un porcentaje quizás del 20 o del 25%. Y cuando es el radio el que se duplica, o sea, en vasos sanguíneos sanos, como por ejemplo el de los niños, quizás en algunos de ustedes todavía tengan muchos vasos sanos, pues la resistencia se va a reducir, ¿cierto? Porque a mayor diámetro del vaso voy a tener menor resistencia. A menor diámetro del vaso voy a tener mayor resistencia. Y eso va a representar, como lo he estado diciendo, pues una disminución o un aumento de ese flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo que necesitamos? Que los vasos sanguíneos tengan eso que se llama la compliance, la complianza. Y esa complianza va a depender de las características del vaso sanguíneo, ¿sí? De que sea un vaso sanguíneo sano. Pero a medida que aumentamos en edad, la compliance del vaso sanguíneo se va a ver alterada por esos procesos infiltrativos a nivel del vaso, donde si yo aplico la fórmula de Poiseuille, pues el radio no va a ser el mismo radio que tenía hace 10 o 15 años, y si hay un aumento del flujo sanguíneo en virtud de una necesidad corporal con aumento de la frecuencia cardíaca, pues se va a ofrecer mayor resistencia a eso. Entonces, con estas fórmulas estamos resumiendo todo lo que hemos estado hablando desde corazón respecto a esos cambios que se van a dar en el flujo sanguíneo a partir de los cambios que se van a generar en los vasos sanguíneos. Entonces, esta es la razón principal por la que el flujo sanguíneo en los órganos se va a regular a través de eso que estábamos viendo, de las presiones de perfusión, y se regula de una manera tan eficaz con pequeños cambios en el calibre de las arteriolas y de los vasos, porque esas pequeñas variaciones o grandes variaciones en los diámetros arteriolares pues van a tener una implicación muy importante en la presión general, en la presión arterial. Entonces, estos aspectos que ahora sí son parte de la hemodinamia, como utilizaron el término, eso es lo que estudia la hemodinamia. Todos estos cambios que se están generando desde la biofísica a nivel de los vasos sanguíneos para poder entender cómo es que se da esa regulación del flujo sanguíneo a nivel de los vasos, de los órganos y de los tejidos, y que pequeñas variaciones en estos aspectos van a ser cruciales, o bajo el contexto de un paciente en sepsis o de una patología, un shock cardiogénico, un infarto,
van a tener unas implicaciones súper importantes y para nosotros como médicos es completamente necesario conocer todos estos aspectos porque de eso es lo que va a depender de que yo le ponga adrenalina, noradrenalina, dobutamina, dopamina, levosimendan, todo eso, ese arsenal de medicamentos que nosotros manejamos en una unidad de cuidados intensivos o en un servicio de urgencias son fundamentales pues para el paciente, pero basados en el conocimiento de estos principios. Eso no es porque se me ocurre, porque sé que sube la presión. No, eso déjenselo a las enfermeras, que si usted la deja ahí con un paciente y ve que la tensión se bajó, ella sabe que tiene que ponerle algo para subirlo. Pero el que sabe de esto, el conocimiento fino de todos estos aspectos, lo sabemos, somos nosotros los médicos. Queda menos de un minuto. Voy a darles un tiempo para que por favor me repasen este capítulo rápidamente, los aspectos más importantes de este capítulo, porque les voy a hacer quiz al final. Creo que no leyeron, otra vez están haciendo las cosas solo por hacerlas. Y nos vamos a reunir de pronto antecitos de 8, desayuno.